Les bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Seguridad y Masacre en Jeremías capítulo 40 y 41. Oremos. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cuidarnos, por guiarnos y por nunca darte por vencido de nosotros. Gracias, Señor, por tu persistencia en tener una relación con nosotros, a pesar de nosotros mismos, Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras mentes, Señor, que a veces nos engañan con nuestros pensamientos negativos y deceptivos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder enfocar nuestra visión en ti diariamente y que no permitamos, Padre, que las situaciones sobreabunden en nuestras mentes de tal manera, Señor, que nos alejen de ti. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá el capítulo 40 hasta el 41. Vemos acá que se habla de lo que es el capítulo 40, habla de la liberación de Jeremías y el capítulo 41 de la rebelión asimismo de Ismael. Así que seguridad en el capítulo 40, en el capítulo 41 vemos asimismo masacre. Así que calamidad tras la caída de Jerusalén. Aunque el pueblo de Dios había marchado al exilio, la palabra de Dios continúa llegando por boca de su profeta. Entonces, cuando Nabucodonosor viene y establece entonces un gobierno títere en la ciudad de Jerusalén, Jeremías decide permanecer en la ciudad e insta a sus paisanos a hacer lo mismo. Pero después del brutal asesinato de Gedalías, los judíos sobrevivientes no obedecen el claro mandamiento de Dios y huyen a Egipto en busca de lo que es la seguridad y llevan consigo al profeta en contra de su voluntad. Allí Jeremías predice la destrucción de Egipto y la disciplina de Judá de manos de Jehová porque sabiendo lo que debía hacer, rehusó hacerlo. ¿Suena eso familiar? Sabiendo lo que debían hacer, se rehusó a sí mismo hacerlo. Vemos entonces acá también, en el capítulo 40, que estos 6 capítulos, ¿verdad? Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 45, narran los sucesos posteriores a lo que es la caída de Jerusalén ante Babilonia. El capitán babilonio, quien no conocía a Dios, reconoció que Dios le da la victoria a los babilonios. Resulta extraño, ¿verdad? Que la gente reconozca que Dios existe y hace milagros, pero aún viendo los milagros y reconociendo que existe, aún así deciden no aceptarlo. De igual manera, vemos también que conocer a Dios es algo más que saber acerca de Él. Debemos de asegurarnos, ¿verdad?, de conocerlo personalmente. Jeremías era libre de ir a donde quisiera, y en Babilonia habría tenido grandes comodidades y poder. En Judá seguiría enfrentando dificultades y en Babilonia lo habrían favorecido los babilonios, pero odiado por los cautivos de Judá. Entonces en Judá permanecería pobre y nadie lo querría, pero el remanente de Judá sabría que no era un traidor. Entonces, asimismo regresó a Judá. Entonces, el lugar en capítulo 40, versículo 6, se menciona que a Mizpa estaba a pocos kilómetros al norte de Jerusalén, sirvió como refugio después de la destrucción de Jerusalén, ya que los babilonios no lo destruyeron, no la destruyeron por completo. Gedalías, gobernador designado de Judá, no hizo, hizo caso omiso, así que no hizo caso a las advertencias de asesinato. Quizás Ismael, descendiente de David, se enojó porque no lo tuvieron en cuenta para el liderazgo. Esto es similar a la caótica situación política que enfrentaron Esdras y Nehemías cuando regresaron para reconstruir así mismo el templo y también la ciudad. El capítulo 41 nos muestra que los 80 hombres que vinieron de 3 ciudades del reino norte para adorar a Jerusalén, en Jerusalén, tal vez Ismael los mató por el dinero y la comida que llevaban. Sin rey, sin ley y sin lealtad a Dios, sometieron a Judá, hermanos, a una anarquía total. Joanán y su grupo marchaban hacia Egipto, encaminados hacia el sur de Gabaón, deteniéndose primero en Jerut Kimam, cerca de Belén, y su visita entonces en Jeremías, el capítulo 42, versículo del 1 al 6, fue una visita hipócrita, como éste les dijera luego más tarde en el capítulo 42, versículo 20. Entonces podemos ver asimismo que nos muestra acá la historia, ¿verdad?
en cuanto a la manera que se estaba llevando el gobierno en este momento. Em, Cuando menciona entonces acá lo que es la palabra anarquía, un poquito de información para aquellos que no lo saben, pues, ¿qué es una anarquía? Una anarquía se refiere a cuando, bueno, primero que nada vemos la palabra, ¿verdad? Que termina con IA. Y cuando, ¿verdad? Cuando se establece lo que son estas palabras, ¿verdad? Se habla de un estudio en específico. Así que prácticamente decir lo que es una anarquía, estamos hablando de, es un sustantivo y se refiere a lo que es como tipo un desorden, una confusión. Am, una anarquía, una anarquía prácticamente es la ausencia o fracaso de gobierno. No hay ese tipo, lo que es como una democracia, ¿verdad? Donde se puede votar, donde hay voz y voto, donde se pueden decidir las cosas. Em, en lo que es, ¿verdad? En una democracia en cuanto a las votaciones de la gente. Entonces, cuando menciona entonces acá esto, ya que se quedaron sin rey, se quedaron sin líder, se quedaron sin gobierno, se quedaron sin ley, caen entonces bajo las manos de la ausencia de lo que es el poder público, la ausencia de lo que es la autoridad pública, la autoridad gubernamental, y entonces hay literalmente una inconsistencia y algo incontrolable, ya que puede venir un poder y tomar control total. Así que es importante, ¿verdad? Entender esto para entender también el hecho de que dentro de cuando viene una nación y como que por decir toma control, coge a gente que quizás no tienen ningún tipo de ni de calificación ni nada y les da posiciones para tomar control de estas otras personas y ahora convierte a los otros tipo en siervos, ¿verdad? Como tipo como si fueran casi esclavos, no exactamente, pero es lo que sucede. Así que hermanos, es un desastre lo que sucede. Es bien triste ver que Jeremías pasó todo este tiempo, todos estos años, hablando estas profecías. La gente está viendo que lo que le está diciendo está pasando de acuerdo al plan divino de Dios y aún así, hermanos, no se tornaban su actitud. Aprendamos nosotros de no ser así. No seamos rebeldes. Elijamos si vamos a servirle a Dios y vamos a hacerlo de corazón. No porque vayamos a ser perfectos, pero porque Él sí merece nuestro esfuerzo y sí merece una relación que tengamos nosotros con Él. Te adoramos, Señor, y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de ver tu palabra. Te pedimos, Padre, que continúes hablándonos diariamente, Señor, y asimismo que nos ayudes a que podamos continuar profundamente, Señor, acercándonos más hacia ti diariamente. Pedimos, Padre, por aquel hermano, aquella hermana, Padre, que está teniendo dificultad en su caminar contigo. Aquellos que quizás no han decidido caminar contigo, Señor, pero en este momento estás haciendo algo en sus corazones. Padre, Señor, encamina, Señor, toca. Te pedimos, Padre, que alientes, Señor, que inquietes ese corazón, esa mente, esa vida, Padre Jehová, Señor, que está luchando en tu caminar para que tome una decisión de una vez y por todas de seguirte, honrarte y adorarte como lo mereces. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.